La neuralgia del nervio trigémino es una condición neurológica que puede causar dolor severo en la cara. Se cree que por año hay más de 15,000 casos de la neuralgia trigémina y miles de estos casos no son diagnosticados hasta después de muchos años de sufrimiento. Saludos, soy el Dr. Félix. Soy un doctor especializado en neurología. A la neuralgia del trigémino a veces se le refiere como la enfermedad del suicidio, ya que los dolores pueden ser tan horribles que puede aumentar el riesgo de depresión, ansiedad y hasta suicidio, especialmente si no se reconoce a tiempo. Y es por esto que en este video aprenderás sobre qué es la neuralgia del trigémino. Número 2, ¿qué provoca la neuralgia trigémina? Y número 3, ¿cuáles son los síntomas más comunes? Ahora, número 1, ¿qué es la neuralgia del trigémino? El nervio trigémino es el nervio craneal número 5. Quiere decir que en nuestro cráneo nosotros tenemos múltiples nervios y dentro de esos nervios el número 5, que tenemos uno a la derecha y uno a la izquierda, se encarga de la sensación en nuestra cara. Tiene 3 ramas. Tiene la rama oftálmica que cubre la frente, cubre también un poquito acá arriba donde está el pelo. Tenemos el área maxilar, que sería esta franja aquí, y el área mandibular. La mandibular siendo a veces la que vemos más comúnmente. Y estas ramas son las que se pueden hiperactivar. Ahora, el nervio trigémino sale de lo que es el tallo cerebral de nuestro cerebro y se encarga, como habíamos hablado, de lo que es la sensación de la cara, siempre y cuando esté funcionando bien. Cuando no funciona bien, que es lo que se le llama una neuralgia. Una neuralgia es un término médico para cuando un nervio no está funcionando bien. Ahora, antes de continuar, les invito a que se suscriban a este canal, que le den a la campanita para que no te pierdas de ningún video, y te agradezco por formar parte de esta comunidad. Ahora, número 2, ¿qué provoca la neuralgia trigémina? Bueno, dentro de las causas más comunes de la neuralgia trigémina está el trauma facial. Quiere decir accidentes, quiere decir golpes, boxeadores, un accidente automotriz. Procedimientos dentales también puede ser uno de esos que puede llegar a irritar el nervio trigémino. Les comento que yo tuve una serie de procedimientos en una muela no hace mucho y desafortunadamente esto desató un sinnúmero de problemas, inclusive el hecho de que me irritó el nervio y tuve un dolor severo porque tuve una neuralgia del trigémino por varios días. Gracias a Dios, con tratamiento, con paciencia, esto se me fue aliviando. Ahora, ¿qué otras cosas pueden causar una neuralgia del nervio trigémino? Tenemos también compresión local a nivel del nervio. Puede ser una arteria que puede estar por encima del nervio, comprime, y eso es parte de lo que después uno se va a enfocar al momento de que estamos hablando de tratamientos. Infecciones virales es otra que puede ser bastante común. Y también menos común sería lo que es la esclerosis múltiple, al igual que pueden haber tumores locales que pueden estar afectando el área del nervio trigémino. Ahora, número 3. ¿Cuáles son los síntomas más comunes? Bueno, el síntoma más común es un dolor severo descrito como eléctrico, como si le enterraran un cuchillo en la cara. Está localizado usualmente en un lado de la cara, en el derecho o en el izquierdo, y por lo general está asociado a alguna parte, ya sea la oftálmica, la maxilar y la mandibular. Pero pueden darse casos, porque tenemos muchos pacientes que empiezan por un área y después se extiende a toda el área. Lamentablemente, todo lo que cubre el nervio trigémino en ese lado de la cara. Ahora, algunas personas lo describen como un dolor intenso de dientes, y es por esto que lamentablemente a muchas personas, tenemos muchísimos casos donde le han quitado múltiples dientes. Tuvimos 2 casos en particular, donde le quitaron todos los dientes, lamentablemente todos los dientes, y ya para cuando me vinieron a ver a mí esos 2 pacientes ya no tenían ningún diente y todavía seguían con ese dolor horrible. Gracias a Dios pudimos darle medicina y estas personas han estado muy bien actualmente.
Entonces es bien importante que busquen la ayuda. ¿Qué puede provocar esto? Pueden ser provocados por el tacto al rostro, a veces sencillamente como lavarse la cara, lavarse el pelo, cepillarse el pelo, cepillarse los dientes. Y puede ser tan leve como el viento que está soplando, puede ser el frío. Todo esto tiende a crear muchísima ansiedad porque la persona está temerosa de que le vaya a dar lamentablemente este dolor otra vez. Me encantaría saber si has tenido algún síntoma similar a los mencionados y qué te ha provocado este dolor. ¿Te han diagnosticado con una neuralgia trigémino? Te invito a que lo compartas en el área de los comentarios para que así yo pueda ver y podamos interactuar un poco más y ver de qué manera puedo ser de ayuda. En el próximo video te compartiré cuál es la evaluación necesaria, los distintos tratamientos médicos, al igual que los tratamientos como bloqueos del nervio, cirugía y radiocirugía, que pueden ayudar inmensamente a los pacientes, a cada uno de ustedes. Así que espero que este video te haya sido de provecho. Te invito a que le des like, que lo compartas, que te suscribas al canal y le dejas la campanita para que no te pierdas ni uno de los próximos videos que te compartiré. Que tengas un día extraordinario. Hasta pronto.